La islamofobia es una discriminación que padecen millones de personas por ser musulmanas, básicamente. Se les prejuzga y se les atribuyen toda una serie de ideas y de comportamientos que no siempre son así. Estar contra la islamofobia no es idealizar al Islam y creer que todos los musulmanes son buenos y gente genial. Dentro de lo que es 1.600 millones de personas o más, pues evidentemente hay de todo. Hay desde gente muy maja a gente terrible, y hay desde gente muy tolerante y respetuosa hasta gente que es muy fanática y muy violenta. Pero mucha gente tiende a generalizar y se fija solo en los violentos y fanáticos para hablar de los musulmanes, cuando la mayoría de la comunidad musulmana en el mundo es gente pacífica que no apoya para nada actos como los que vemos, por ejemplo, del Daesh, y que no apoyan regímenes como los de Arabia Saudí, que son regímenes totalmente totalitarios y dictatoriales, que por cierto están apoyados por los Estados Unidos y a quienes le venden armas a España. Una persona musulmana es aquella que, basándose en ciertas escrituras, las interpreta de determinada manera y las practica ciertas... la lleva a la práctica esa creencia de determinada manera, pero es que esa interpretación es tan diferente de una persona a otra que, como vemos, las conclusiones y los resultados son muy diferentes. Hay gente que es musulmana y que es muy abierta, que para nada intenta convencer a nadie de nada, que incluso algunos que lo hacen con la mejor intención del mundo. Hay gente que es antisexista, gente que está contra la homofobia. De hecho, hay mezquitas en las que casan a personas del mismo sexo, y hay un movimiento feminista bastante importante en el mundo musulmán. Y yo conozco personalmente a gente musulmana que son totalmente abiertos, una gente muy maja, muy abierta, y que no se molesta porque bromees con su religión, te respeta totalmente si eres agnóstico como soy yo, a gente que es atea o gente que es cristiana, de cualquier religión, y estás tratando con una persona, no estás tratando con un musulmán. Un musulmán, sí, esa persona puede ser musulmán, pero es como si tú eres tenista, eres más que tenista. Y tú puedes tener una vida de tenista y que el tenis tenga mucha importancia en tu vida, y que sin embargo eso no afecte a tu relación con los demás, y que tú respetes al resto independientemente de que sean tenistas o no. Y lo mismo pasa con el Islam. Una persona musulmana es muy diferente a otra, y de hecho vemos gente que es terrorista, gente que es terrorista incluyendo estados como Arabia Saudí, y gente que es muy violenta, y gente que es muy cerrada y que intenta imponer sus creencias e ideas a los demás, como nos encontramos en todas las ideologías. Y hay mucha gente que simplemente quiere vivir su vida en paz, tener sus creencias, no meterse con las de los demás y respetar al resto. Y el tema es que la islamofobia se basa principalmente, yo creo, en el desconocimiento. Y mucha gente tiene ciertos prejuicios, unas ideas preconcebidas respecto a qué es el Islam o las personas musulmanas. Yo sobre todo hablaría de las personas musulmanas, porque yo no me meto a interpretar el Islam de una manera u otra, porque yo no soy musulmán y no me van mucho tampoco las religiones y así. Entonces yo ahí no me meto. Yo no me meto a buscar en el Islam, mira qué dice esto, qué dice el otro. Yo me meto en qué interpreta esta persona de eso. Y si de esos textos esta persona interpreta que lo que quiere es vivir en paz con el resto, lo que quiere es respetar, y no quiere vivir en conflicto con los demás, ni agredir a los demás, ni intentar convencerlos, ni convertir a nadie, a mí lo que me importa es eso. Y esa persona es una persona. Y a mí discriminar a alguien
basándome en que hay otros que también se dicen musulmanes y que mira lo que hacen, o hay este libro que mira lo que dice aquí y yo lo interpreto de esa manera, a mí eso me parece precisamente el ser muy cerrado de mente. Me parece que yo, si conozco a una persona que es marxista, por ejemplo, yo no me fijo en que se ha leído El Capital de Carlos Marx y entonces pues me parece una persona buena o me parece una persona mala. No, yo me fijo en que esta persona cómo es, cómo actúa. A mí me da igual lo que haya leído, me da igual la ideología que sostenga. Lo que me importa es cómo actúa. Y hay gente que dice sostener ciertas ideologías y que luego no son así para nada. Y hay gente que tampoco se agarra a ninguna ideología y es mucho más respetuosa que gente que es abanderada de ciertas ideologías que supuestamente son muy respetuosas y esas personas no lo son para nada. No quiero decir con esto que el Islam no sea respetuoso, sino precisamente lo que quiero decir es que lo irrespetuoso no es algo que existe de forma abstracta. Irrespetuosas son las personas y respetuosas son las personas. Entonces, la interpretación de una persona es única y a esa persona hay que contemplarla como tal. A mí no me gusta nada que me digan, tú habitas en tal sitio, entonces tú eres así, o tú opinas esto, entonces tienes que opinar seguro como aquel de allí que también dice lo mismo que tú. No, yo digo esto y lo digo por X razones y algo me ha hecho llegar ahí que igual no tiene nada que ver con lo de la otra persona. Entonces yo creo que el problema de la islamofobia es un problema es algo que es muy fácil, que es generalizar, simplificarlo todo, pero que suele dar resultados bastante nefastos, como es el caso que vemos de la islamofobia, que se trata a una persona musulmana como si fuera culpable de lo que hacen todos los musulmanes del mundo, incluso aunque sean una minoría los que hacen esas cosas que tanto nos preocupan o nos parecen aberrantes. Entonces, entre 1.600, 1.700, 1.800 millones de personas, hacer generalizaciones es una absurdez tremenda. Es como hablar de los asiáticos. Los asiáticos son esto y lo otro, lo que me dices. Asia es enorme. Y hay gente de todo tipo, igual que la gente en España. No puedes hablar de los españoles son esto o lo otro. Hay mucha gente en España. Y hay gente de todo tipo. Entonces, con la islamofobia lo que se hace realmente es demostrar un absoluto desconocimiento respecto a la gente musulmana y es actuar de una manera que me recuerda mucho al tema de los judíos en la época del nazismo. En la época del nazismo el Estado y los sectores más xenófobos y ultraconservadores se encargaban de crear un ambiente social contra los judíos, de modo que justificaban muchas acciones contra ellos cuando convertían a los judíos en el origen de todos los males que tenía esa sociedad. Y con los medios de comunicación en tus manos y con muchas mentiras y muchas tergiversaciones y saber qué noticia dar y qué noticia no dar y sobre qué hacer hincapié y qué imágenes mostrar y qué imágenes no mostrar, se generan unas ideas que interesan a algunos. ¿Por qué interesa la islamofobia? En Occidente hay una manía, digamos, hay una tendencia a invadir y a chupar recursos y dinero de otros países, y los países musulmanes no son excepción. Además, algunos de ellos están en zonas que interesan mucho por cuestiones estratégicas y algunos porque tienen bastante petróleo, y entonces interesa mucho que la población vea a los musulmanes como un enemigo, un peligro, y así se justifiquen este tipo de invasiones y crímenes. También favorece la discriminación dentro de nuestra sociedad hacia gente que es musulmana
que es marginada y que muchas veces se le dice vete a tu país a una persona musulmana cuando esa persona a veces nació en tu barrio y ese tu barrio se ha convertido al Islam, o ha nacido de una persona musulmana en tu propio barrio. No es que se tenga que ir a su país es en el que está, no hay musulmandia ni nada parecido. Y entonces el Islam es una creencia, no es un lugar de origen. El Islam es una creencia con muchas vertientes y que practica muchísima gente de formas muy distintas. Y no debemos confundir los estados con las personas. Así como a mí no me gusta que me culpen a mí de lo que hace el Estado español, por ejemplo, o que culpen a Occidente, que me culpen a mí de lo que hace todo Occidente, como hace mucha gente cuando habla de los países musulmanes, pues tampoco debemos confundir los estados con las personas, y cuando criticamos un estado no tenemos por qué criticar las personas musulmanas. Y luego, además, dentro de lo que son los estados musulmanes hay enormes diferencias, igual que en los estados no musulmanes. Y así como decir que hay pena de muerte en Grecia es totalmente falso, aunque lo haya en Estados Unidos y aunque los dos formen parte de Occidente, es igual de erróneo meter en el mismo saco a Arabia Saudí y a Túnez, por ejemplo. En Túnez pues hay paridad entre hombres y mujeres, las mujeres visten como les da la gana, y en Egipto, por ejemplo, vas a la playa y hay mujeres en bikini, hay mujeres con hijab, hay mujeres cubiertas de diferentes maneras, pero es muy diferente a lo que puedes encontrarte en Arabia Saudí, por ejemplo, o en Irán. Y entonces yo creo que antes de hablar es muy bueno informarse, y cuando no tienes información, pues te callas, que no pasa nada. No hay por qué opinar de absolutamente todo. Yo cuando no sé sobre algo, pues digo, yo de eso no sé. Y hablo hasta donde sé, o si no sé nada, no digo nada. Entonces yo creo que mucha gente que tiene actitudes islamófobas no es que sea una gente terrible, sino que no está muy informada respecto a esto, no conoce igual a gente musulmana. La única información que tiene es vía televisión, vía prensa, que son más media en manos de gente con unos intereses determinados, que intenta frenar también la inmigración, que intenta potenciar este odio hacia la gente musulmana para justificar estas invasiones que comento. Y yo invito a todo el mundo a dejarse de prejuzgar y dedicarse más a investigar o a conocer qué es cómo se termina con cosas como la islamofobia o la homofobia o tantas otras fobias que normalmente son miedos basados en el desconocimiento. Y un saludo a todo el mundo y paz, que viene muy bien.